Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca las vidas de sus celebridades favoritas, y hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones que rodean a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo: Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir qué ha causado tal revuelo? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar siempre al día. ¡Vamos allá! La fecha es 03 de noviembre de 2025, y créanme, esta fecha ya está marcada en el calendario de muchos fans, no solo de Turquía, sino de todos los rincones del planeta donde sus rostros y sus talentos han dejado una huella imborrable. Imaginen la escena. Ambos, figuras consolidadas, ídolos de masas, con carreras meteóricas que han desafiado las expectativas y una legión de seguidores que los adoran con una devoción casi religiosa. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones con su carisma arrollador, su físico imponente y una presencia escénica que electrifica la pantalla, y de Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado una versatilidad y un magnetismo innegables, capaz de transitar por roles dramáticos y cómicos con una naturalidad pasmosa. Ambos han compartido escenario, han compartido pantalla, y la química entre ellos, seamos sinceros, era más que palpable. Era una chispa que saltaba, una electricidad que se sentía desde la distancia, alimentando innumerables rumores, esperanzas y sueños entre sus admiradores más fervientes. ¿Quién no recuerda la intensidad de sus miradas en pantalla, la complicidad casi tácita en sus gestos, esa tensión que dejaba entrever algo más profundo que una simple relación profesional? Era un fuego que se sentía desde la distancia, y que alimentó sin duda las fantasías de muchos. Durante un tiempo considerable, la relación entre Can y Demet fue uno de los temas más candentes y comentados en la prensa del corazón y en las redes sociales. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, asistiendo a eventos, compartiendo momentos, y los rumores sobre un posible romance no tardaron en proliferar. Aunque ambos actores han mantenido, en general, un perfil bastante discreto en cuanto a su vida personal, las imágenes capturadas por los paparazzi y los comentarios, a menudo crípticos, en redes sociales solo servían para avivar aún más la llama de la especulación. El público, ávido de detalles sobre la vida de sus ídolos, analizaba cada fotografía, cada me gusta, cada mención. Luego, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las aguas parecieron calmarse. Cada uno siguió su propio camino profesional, enfocándose en nuevos proyectos y explorando facetas distintas de sus carreras. Esto dejó a muchos preguntándose qué había pasado realmente detrás de bambalinas. ¿Hubo algo más allá de una amistad o una colaboración laboral fructífera? ¿O simplemente las presiones mediáticas, las exigencias de sus carreras o las incompatibilidades personales dictaron un silencioso distanciamiento? La incertidumbre se apoderó de los fans, y las teorías sobre el fin de un posible romance se multiplicaron. Pero ¿qué ha ocurrido ahora, en este 03 de noviembre de 2025, para que el mundo del espectáculo se detenga en seco y escuche con atención? La noticia que ha estallado como una bomba y que nos tiene a todos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, tiene que ver con algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y aquí es donde la intriga se vuelve palpable, donde la expectación alcanza su punto álgido. No estamos hablando de un nuevo proyecto conjunto, ni de un reencuentro casual en la alfombra roja de un evento de gala. Estamos hablando de algo mucho más personal, algo que ha tomado por sorpresa a sus círculos más cercanos, a sus familias, a sus amigos más íntimos y, por supuesto, a sus millones de admiradores que siguen cada uno de sus movimientos con fervor. Según las informaciones que hemos podido recopilar, y que provienen de fuentes cercanas a ambos artistas, la fecha del 03 de noviembre de 2025 marca, sin exagerar, un antes y un después en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, y en la percepción que el público tenía de su relación. Y para ser más precisos, para desvelar por fin la noticia concreta, la que ha generado este shock generalizado, debemos ir directos al grano: una boda sorpresa. Sí, han leído bien. Una boda. Y no cualquier boda, sino una que, según los primeros indicios, se habría celebrado en total y absoluto secreto, lejos de los focos indiscretos, de las cámaras intrusivas, y de la vorágine mediática que normalmente acompaña a cualquier movimiento, por insignificante que sea, de estas dos estrellas de calibre internacional. Imaginen la escena: un lugar
Íntimo y discreto, quizás una villa apartada en la costa, un rincón tranquilo y lleno de encanto, donde la serenidad y la belleza del entorno se fusionan con la alegría de la ocasión. Una ceremonia íntima minimalista, con la presencia exclusiva de sus seres más queridos, aquellos que forman parte de su círculo más íntimo y de confianza. Sin anuncios previos, sin filtraciones a la prensa, sin el habitual revuelo que precede a cualquier evento importante en la vida de figuras públicas de su talla. ¿Cómo es posible que algo tan trascendental, un evento que debería ser motivo de celebración para miles de personas, haya ocurrido sin que el mundo del espectáculo, y mucho menos los fans, se enteraran hasta el último momento, o incluso después de que la ceremonia hubiera concluido? Pues parece que Can Yaman y Demet Özdemir, con una astucia y una determinación admirables, han decidido darle una auténtica lección a la prensa y a los innumerables curiosos sobre cómo mantener la privacidad cuando realmente se desea. Y el resultado de esta estrategia, de esta audaz jugada, es este anuncio, o mejor dicho, esta revelación que ha dejado a todos en un estado de absoluto shock y asombro. Las primeras confirmaciones oficiales llegaron, como suele suceder en estos casos, a través de comunicados muy escuetos y concisos emitidos por sus respectivos equipos de representación. Mensajes breves redactados con extrema cautela, que sin entrar en detalles escabrosos o innecesarios, confirmaban la unión y sobre todo, pedían encarecidamente respeto a la privacidad de los recién casados en este momento tan especial y personal de sus vidas. Pero, ¿qué significan realmente estos breves comunicados para los millones de seguidores que han seguido cada uno de sus pasos, cada uno de sus proyectos, cada uno de sus posibles romances? Significa ni más ni menos que lo que hasta hace muy poco eran meros rumores, especulaciones desenfrenadas, esperanzas febriles y, para algunos, hasta deseos imposibles, se ha convertido, de la noche a la mañana, en una rotunda y sorprendente realidad. Can Yaman y Demet Özdemir, los dos nombres que tantas veces se unieron en el imaginario colectivo de sus seguidores, que se entrelazaron en innumerables fantasías, ahora lo han hecho en la vida real, en un pacto de amor y compromiso que ha llegado para quedarse. Es fascinante observar cómo las cosas pueden cambiar drásticamente, cómo los giros del destino pueden ser tan inesperados. Hace no mucho tiempo las conversaciones giraban en torno a posibles rupturas sentimentales, a distanciamientos evidentes, a la idea de que quizás la implacable presión de la fama, las exigencias de sus exitosas carreras y las largas distancias geográficas habían hecho mella en cualquier tipo de relación personal que pudiera haber existido entre ellos. Y de repente, ¡zas!, esta noticia explosiva. ¿Significa esto que su relación de pareja, si es que alguna vez existió de forma pública y confirmada, nunca terminó realmente, sino que simplemente se mantuvo en un plano más discreto y privado? ¿O es que contra todo pronóstico han encontrado un nuevo camino juntos, un camino que se ha gestado en secreto y que ha decidido dar este paso trascendental de forma impulsiva y apasionada? Las teorías se disparan en las redes sociales, los fans debaten apasionadamente y cada uno intenta descifrar el enigma detrás de esta decisión. Algunos sugieren con lógica aplastante que esta boda sorpresa podría ser una forma muy inteligente y efectiva de consolidar una relación que en realidad ya venían manteniendo en privado desde hace bastante tiempo, quizás durante más tiempo del que nadie, ni siquiera sus allegados más cercanos, sospechaba. Otros, quizás con un espíritu más romántico y soñador, piensan que ha sido un amor que ha renacido de sus cenizas, que se ha cocido a fuego lento en la intimidad y que, impulsado por una fuerza arrolladora, ha decidido dar este paso tan importante de forma repentina y apasionada, sin dar tiempo a reflexionar o a dudar. Y luego están aquellos, siempre escépticos y analíticos, que se preguntan si hay alguna otra motivación, alguna estrategia oculta detrás de esta decisión tan repentina y reservada. ¿Podría ser una forma de acallar de una vez por todas los persistentes rumores y las especulaciones que los han rodeado durante años? ¿Podría ser una manera de enfocar su energía y su atención en proyectos personales, en construir un futuro juntos lejos del escrutinio público? Las posibilidades son infinitas y la escasez de información oficial detallada, deliberadamente orquestada, solo sirve para alimentar aún más la especulación y mantener viva la intriga. Lo que sí es innegable y ha quedado meridianamente claro, es el impacto sísmico que esta noticia ha tenido en la esfera pública y en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales han explotado, se han convertido en un auténtico hervidero de emociones, opiniones y reacciones. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet,
desde los foros más especializados hasta las cadenas de WhatsApp, se han llenado de comentarios efusivos, reacciones extasiadas, memes ingeniosos y análisis exhaustivos de esta sorprendente noticia. Los fans, como era de esperar, están divididos, navegando entre la alegría desbordante por la felicidad de sus ídolos y la absoluta sorpresa por la manera tan poco convencional y discreta en que ha ocurrido todo. Hay quienes celebran este enlace como la confirmación de un amor épico, digno de las mejores novelas o series, y otros que, si bien se alegran genuinamente por ellos, no pueden evitar sentir una punzada de desconcierto, una leve incomodidad ante la falta de información, la extrema discreción y el secretismo absoluto. Y es que si lo pensamos bien, en un mundo donde todo parece filtrarse con una facilidad pasmosa, donde cada detalle, cada gesto, cada palabra de la vida de las celebridades se convierte instantáneamente en noticia de portada y en tema de conversación global, que Can Yaman y The Method de Mir hayan logrado orquestar algo así es, en sí mismo, una proeza digna de admiración. Han demostrado con una audacia y una inteligencia notables, que todavía es posible mantener ciertos aspectos de la vida privada al margen del implacable escrutinio público, y eso, en esta era de sobreexposición digital y de constante vigilancia mediática, es un logro que merece ser aplaudido y reconocido. Además, es fundamental recordar la trayectoria impecable y el talento indiscutible de ambos artistas. Can Yaman, con su imponente físico, su carisma arrollador y su capacidad para interpretar personajes complejos con una intensidad magnética, se ha convertido en un fenómeno no solo en su Turquía natal, sino también a nivel internacional, conquistando mercados tan importantes como Italia y España, donde sus series han batido récords de audiencia. The Method de Mir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y con una gran capacidad para conectar emocionalmente con el público, consolidándose como una de las figuras más importantes y queridas de la televisión turca, capaz de brillar en cada proyecto que emprende. Verlos juntos compartiendo pantalla, y ahora unidos por un lazo tan fuerte y significativo como el matrimonio, sin duda abre un abanico de posibilidades fascinantes e ilimitadas. ¿Veremos colaboraciones futuras, nuevos proyectos que los reúnan? Quizás una nueva serie que repita el éxito de sus trabajos anteriores, o una película que explore la química que tantas veces ha cautivado a la audiencia. El potencial es enorme y la expectación, lógicamente, está por las nubes, alimentando la imaginación de sus seguidores. Personalmente creo que este movimiento por parte de Can y The Met demuestra una madurez excepcional y una determinación férrea para controlar su propia narrativa, para dirigir el rumbo de sus vidas y de sus carreras sin dejarse influenciar por presiones externas. Han elegido cuidadosamente el momento y la forma de compartir una noticia tan trascendental y personal, y eso habla mucho de su carácter, de su visión de la vida y de cómo desean gestionar la compleja dualidad entre sus vidas públicas y privadas. No han esperado a que los rumores, las especulaciones y las opiniones ajenas dicten el curso de la información, sino que han tomado las riendas de su propia historia, escribiéndola a su manera y en sus propios términos. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que esta noticia ha reavivado con fuerza la llama de la admiración y el cariño que tantos sienten por ellos. Ver a dos personas que han compartido tantos momentos profesionales memorables, que han demostrado una química tan especial y cautivadora en pantalla, dar un paso tan significativo y profundo en sus vidas personales, siempre es emocionante y conmovedor. Nos hace reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas, sobre cómo las historias que vemos en la ficción a veces pueden trascender la pantalla y convertirse en algo real, tangible y duradero, capaz de construir un futuro juntos. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada conversación sobre este tema, ¿qué sigue? ¿Habrá alguna celebración más grande en el futuro, quizás una fiesta posterior para compartir su felicidad con un círculo más amplio de amigos y colegas? ¿Compartirán detalles de su vida matrimonial, momentos íntimos de su día a día como recién casados? Por ahora, lo único que podemos hacer como seguidores respetuosos es esperar con paciencia y, sobre todo, respetar su decisión de mantener este momento tan especial y personal en un plano íntimo. Pero una cosa es segura, la noticia de la boda sorpresa de Can Yaman y The Method de Mir el 03 de noviembre de 2025 quedará grabada en la historia del entretenimiento como un ejemplo magistral de cómo gestionar la fama, la exposición mediática y la privacidad con inteligencia, audacia y una admirable maestría. Han reescrito las reglas, y eso es algo que no se olvida fácilmente. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por la sorprendente e inesperada noticia de la boda secreta de Can Yaman y The Method de Mir.
Hemos desgranado los hechos, explorado las posibles razones que han llevado a esta decisión tan particular y sentido la profunda emoción y la expectación que ha generado este acontecimiento único en el mundo del espectáculo. Una boda sorpresa que ha puesto a todos a hablar, a especular y a maravillarse ante la audacia de estas dos estrellas. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta información con ustedes y analizar juntos este impactante giro en las vidas de estas dos figuras tan queridas y admiradas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo, por estar siempre ahí, apoyándonos y acompañándonos en cada uno de nuestros reportajes. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir trayéndoles las noticias más interesantes, los análisis más profundos y las primicias más impactantes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia que ha conmocionado a tantos. ¿Qué les pareció esta sorpresiva boda? ¿Se lo esperaban en absoluto? ¿Creen que habrá más proyectos juntos en el futuro? ¿Qué les gustaría ver de la nueva pareja casada? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, quiero leer todas sus opiniones, sus reacciones y sus especulaciones. Y si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse nada de lo que está por venir. Activación de la campanita incluida para que les llegue la notificación al instante. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias exclusivas. Hasta pronto y gracias por todo.